Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Empleadores pueden incluir un requisito de género entre las condiciones de una oferta laboral. Bueno, una pregunta un tanto actual en las nuevas dinámicas sociales y pues sí, muy novedosa. Los requisitos de género en una oferta. ¿Esta pregunta qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo en una oferta puedo poner solo recibo hombres o solo recibo mujeres, si eso se puede, si es válido. Lo primero que debo decirles es que no hay una ley puntual y específicamente que diga o que trate sobre ese tema puntual específico, no la hay, pero hay una serie de sentencias y hay una ley que nos habla de la equidad de género en el trabajo. Y tomando toda la interpretación de de todas estas sentencias y de esta ley, podríamos decir que no se puede. Entonces, aquí les voy a presentar, digamos, un poco esa evolución relacionada con el requisito de género en una oferta laboral. Tenemos la sentencia 247 del 2010, que es una sentencia muy interesante. Es por acá hay un extracto. ¿Qué pasó en esta sentencia? Una mujer le fue negado el acceso a un empleo de como vigilante por el simple hecho de ser mujer. ¿Sí? Entonces esta mujer interpuso una acción de tutela diciéndole al juez, mire, me están discriminando por el hecho de ser mujer, me están diciendo que por yo ser mujer, entonces yo no puedo ser vigilante, y fue la única razón por la que no me quisieron dar el cargo. ¿Qué dijo la corte en este caso? Miren, aquí les tengo subrayado, dice, mediando estas condiciones, puede que los requisitos siempre relacionados con la naturaleza de la labor sean excluyentes respecto a un género, es decir, cuando haya una razón real por la labor. Sin embargo, en este caso, la exclusión será legítima, pues no será basada ni en prejuicios ni en generalizaciones simplistas, y dará la oportunidad incluso a quienes a priori se aprecian como sujetos en desventaja para acceder a esta determinada oportunidad. En este caso, estaremos ante una diferenciación basada en género que no resulta discriminatoria. ¿Qué está diciendo la Corte? Está diciendo, mire, usted puede hacer una diferenciación de género si esa diferenciación no viene basada en prejuicios, no viene basada en generaciones simplistas. No, es que como usted es mujer, entonces usted es débil, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, y esto es algo de fuerza y por eso no podemos contratar mujeres. Eso es algo simplista, algo que solamente está relacionado en prejuicios. Ese tipo de diferenciaciones de género no se pueden hacer porque en este momento hay que darle la oportunidad de mostrar que esas generalizaciones que vienen cosas de antes no son ciertas, ¿sí? Entonces no se puede, digamos que un cargo no se puede arraigar a ese tipo de situaciones. La Corte aquí al final dice, sin embargo, nada de esto ocurrió en este caso, en el caso de la vigilante, dice, la señora fue excluida sin que mediara un criterio objetivo que demostrara que ella, en cuanto mujer, no estaba capacitada para realizar la labor de vigilancia. Sí, entonces está diciendo, no, usted está diciendo que no puede solo por el hecho de mujer. Nunca me demostró realmente por qué tiene que ver el hecho de que ella sea mujer. ¿Listo? Entonces esto es una sentencia del 2010 que nos habló de este tema de la exclusión de género. Luego vino la ley 1496 del 2021 que nos trae una serie de reglamentaciones, digamos, de artículos relacionados con la equidad salarial y en condiciones laborales de las mujeres. Fíjense que esta ley nos modificó el Código Laboral y en el artículo 2, el segundo artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, nos habla de lo siguiente. No, perdón, modificó el artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo y lo dejó de la siguiente forma. Dice, igualdad de trabajadores y trabajadoras. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantía. En consecuencia, queda abolido cualquier tipo de
distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o el sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. O sea, nos está diciendo que no es válido ninguna distinción salarial, de retribución, digamos que de la labor por el hecho de ser un hombre o de ser una mujer. Lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Por acá también una sentencia posterior, la C-586 del 2016, una sentencia que demandaron un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que decía que las mujeres no podían realizar o no podían realizar actividades relacionadas con la minería. Alguien demandó esa norma, pues ustedes recuerden que el Código Sustantivo del Trabajo inició por allá en los años 40, o sea, estamos hablando de más de 60 años, pues tiene muchas cosas que hoy en día pues uno no ve que no serían aplicables. Entonces alguien tomó esa norma anterior y le dijo a la corte, mire, corte lo que está diciendo, pues yo quiero que esa expresión la saquen porque está discriminando a las mujeres. ¿Qué dijo la corte? Dijo, de este modo, y en consideración a todo lo anterior, la Corte Constitucional procede a declarar la inexequibilidad de las expresiones demandadas por establecer una diferencia de trato que constituye una discriminación directa a las mujeres por el sexo, impidiéndoles el acceso al trabajo en condiciones de igualdad con los hombres. ¿Sí? Entonces, sacó del ordenamiento jurídico esas expresiones que diferenciaban a los hombres y a las mujeres, que no permitían que las mujeres realizaran ciertas actividades por considerar que son débiles o que no pueden, ¿sí? Y ese tipo de generalizaciones ya no pueden existir y menos en nuestro ordenamiento jurídico. Y finalmente tenemos una sentencia que es la C-038 del 2021 y esta es reciente, es del año pasado. Resulta que el código establece que el reglamento interno de trabajo, dentro de lo que el reglamento interno de trabajo debía contener, decía que debía decirse que, como que qué labores no podían hacer las mujeres ni los niños. Entonces, alguien demandó esa norma diciendo que era completamente discriminatorio darle la potestad al empleador de que pueda establecer qué labores no puede hacer una mujer. Entonces, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, las normas previstas en el ordenamiento deben deshacerse de rezagos patriarcales que reproducen la idea de supuesta incapacidad de las mujeres para definir su propio curso de acción. Si el Estado, por ningún motivo, incluso de carácter histórico, ha contribuido a reforzar el estima discriminatorio sobre pretexto de proteger a las mujeres, ello las humilla y denigra su dignidad. Bajo ese entendido, las instituciones del pasado que aún contemplan disposiciones que irrespetan la dignidad humana de las mujeres deben ser abolidas. ¿Sí ven? Entonces, esto nos va dando luces frente a eso de decir que un cargo no lo puede hacer una mujer por razones simplistas, como dijo antes la Corte. Dice, este es un paso ineludible en el cambio que debe seguir el ordenamiento para garantizar que las mujeres construyan su identidad y la desarrollen de forma de conformidad con sus propios planes de vida. ¿Sí? Entonces ya la Corte ahí exhorta para que se continúe con el avance de quitar estos sesgos de creer que por ser mujer no se puede hacer ciertas cosas e incluso también pensar en que por ser hombre entonces no puede hacer otras, sino tratar en un plano de igualdad, que si yo voy a contratar a alguien o no voy a contratar a alguien, la razón por la que yo lo haga sea por sus capacidades, por sus aptitudes y no por su sexo, que ese sexo no tenga nada que ver respecto a la contratación. Finalmente, esta sentencia nos dice, miren, en fin, dejar en manos del Estado o del empleador la posibilidad de que sin otra justificación distinta a la de su sexo, especifique en el reglamento de trabajo las actividades que le están prohibidas realizar a las mujeres, desconocen su dignidad. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta,
Como les digo, no hay una norma específica que lo prohíba, pero miren que este conjunto de normas ya nos da a nosotros y de sentencias, nos da a nosotros una luz frente a la situación y la respuesta sería no, no se puede incluir un requisito de género, de establecer que es solamente una mujer o solamente un hombre por razones de sexo o por razones de género, no se puede, ¿sí? Ya si esta es una razón, digamos, que está directamente relacionada con la labor, con, ¿sí? Por alguna situación puntual, tiene que explicarse, tiene que ser claro por qué, pero no puede ser simplemente porque es hombre o porque es mujer, porque es que las mujeres somos más tales y los hombres somos tal otros. No, ¿sí? No, no puede haber esas generalizaciones simplistas. ¿Listo? Ese es el camino que debe llevar el derecho laboral.